Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten a Torah, beshen Yeshua a Mashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua a Mashiach, te agradecemos, Boreolam, por el consejo, la instrucción, por todo lo que nos enseñas, Padre eterno, para separar lo sagrado de lo profano. Gracias, Boreolam, por las visiones y por cada una de las profecías que diste a tus siervos los profetas. Beshen Yeshua a Mashiach, que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo. Todá Rabá Lejá, amén y amén. Tomen asiento, amados. Hoy corresponde a el capítulo 13 de Zacarías. Zacarías 13, vamos a continuar con nuestro estudio sistemático. Capítulo 13 de Zacarías, versículo 1 en adelante. Y vaya usted tomando nota también de todo lo que vamos a ir compartiendo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Yahweh. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que los de 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Yahweh es mi Elohim. Palabra del Eterno. Vamos a ir analizando este capítulo 13 de Zacarías, y realmente este anteúltimo capítulo de Zacarías es bastante interesante, muy interesante y muy profundo a la vez. En primer lugar, porque se habla de un manantial para purificar a Jerusalén. Un manantial para purificar a Jerusalén. ¿Para purificarlo de qué? Para purificarlo de toda la avodah zará, de la idolatría y de los falsos profetas y de los nombres de demonios, nombres de ídolos, el Elim. También se profetiza en nuestro capítulo 13 la muerte del Mesías, del Mashiach, ¿sí? Y también podemos ver que viene la purificación de una 1/3 parte de los habitantes Mehol Haaretz, de toda la tierra. Vayom Mahu yem makor niftach lebet David ulioshev Yerushalayim lechatat ulenida. En aquel tiempo habrá un manantial, yem makor niftach, abierto, dice, lebet David, para la casa de David y para los moradores de Jerusalén. Y dice la escritura: lechatat ulenida. ¿Para qué es esto? Esto es para lavar el hatat. ¿Qué es el hatat? El pecado. Ulenida. ¿Qué es la nida? La inmundicia. ¿Sí? Es la misma palabra que utiliza Vayikra para el periodo menstrual de la mujer. La nida, la inmundicia.
Ahora, Bayom Ma'u, en aquel tiempo, hace una referencia especial al día Yom HaMashiach. El Yom HaMashiach, que se menciona en el capítulo 12, versículo 10, es decir, la venida del Redentor, del Mesías, del prometido a las naciones, llamaría de un modo especial la atención de todos los hombres a las medidas que el Eterno ha dispuesto en cuanto al pecado. Siempre había existido un manantial, un Makor, que estaba niftach, que estaba abierto, siempre. Los hombres siempre habían podido obtener el perdón del pecado, mediante la fe, mediante la emuná. Claro que si nosotros nos vamos al tiempo del Tanaj, nosotros vemos a un David que no dice que para ser salvo tiene que recibir a Yeshua como su Mesías, sino que a través de la emuná Shlema, es que ellos alcanzaban la misericordia. Los hombres siempre habían podido obtener el perdón, siempre. La puerta, como dijimos hoy, la puerta siempre ha estado abierta, ¿sí? Pero habían despreciado el máximo grado de lo que se había provisto para su salvación. Ahora debía de extenderse una nueva invitación, pero esta invitación ya era mucho más abierta. ¿Por qué? Porque a través de Israel nacería el Ben David, el hijo del linaje de David, el Mashiach, y de esta manera traería redención, Geulá, para todos aquellos que lo recibieran. Dijo el Kadosh Baruj Hu en el versículo 2, estoy en Sejaría 13, ¿sí? Es interesante esta expresión que dijo el Kadosh Baruj Hu. ¿Qué dijo el Kadosh Baruj Hu? Dijo, Achritet shemot atzabim min haaretz. Yo borraré, es decir, quitaré todos los nombres de los ídolos. ¿Sí? ¿De dónde? De toda la tierra. Veloy zachru ot, y nunca más serán recordados. Veganet haneviim, dice también el Pasuk, y quitaré también de la tierra a los profetas. Bet ruach hatumá, avir min haaretz. ¿Cuál es el ruach hatumá? Bueno, aquí lo traduce como un espíritu inmundo. Anótelo. Ruach hatumá. Tumá es inmundicia, es algo sucio, es un espíritu sucio. El espíritu inmundo que hace que los profetas hablen mentira. Los profetas son como recipientes que hablan mentira. Estoy hablando de los falsos profetas. No profetas de Yahweh, como Sejaría, como Irmiyá, como Hosea y otros más. Ahora, ¿por qué dijo el Kadosh Baruj Hu, Achritet shemot atzabim? Yo quitaré los nombres. En los Pasukim 2 al 5, anoten amados, ahí se predice que la tierra sería purificada de los Elilim, de los ídolos y de los falsos profetas también, porque los falsos profetas ya habían contaminado gran parte de la tierra. La forma en que serían aborrecidos los falsos profetas se ilustra gráficamente, ¿sí?, invocando una ley similar en el antiguo código aplicable a los hijos apóstatas. Eso está en Devarim 13. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Anote amado, hasta el verso 10. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, dice, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Yahweh tu Elohim, que te sacó de Eretz Mitzrayim, de la casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esa. Entonces, la pena de sequilá, la sequilá, claro que se llevaba a cabo porque se debía de exterminar el mal dentro del medio del pueblo de Israel, es decir, la muerte por piedras, el apedreamiento, ¿sí?, la sequilá. Ahora también vemos en el código que Deuteronomio 18, un poquito más adelante, el versículo 20, dice claramente, el profeta que tuviere
la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice el Kadosh Baruj Hu, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Sí? Aquel que usare mi nombre, hablando en mi nombre cuando yo no hablé con él, 1, 2, aquel que usare Abodat Zará, que hable de los Elilim. ¿Qué son los Elilim? Son los ídolos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que esto ya estaba establecido como un código dentro del pueblo de Israel, por lo tanto no podían llevar a cabo nada de eso. Por eso el Eterno dice, Benijarata. Israel había sufrido de tal modo especial la plaga de los falsos profetas. Hoy en día Israel y el pueblo que está volviendo a la Torá también está sufriendo lo mismo. Está recibiendo falsos anuncios, falsas profecías, y el pueblo está como adormecido. Mucho pueblo está adormecido escuchando mentiras. Jeremías 23, versículo 9, me gustaría que leamos algunos pasukim. Yirmiyá 23, luego usted lo analiza bien, es hasta el verso 40, pero cuando viene la denuncia de los falsos profetas, es interesante las porciones de Yirmiyá. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Yahweh y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaron en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sedom y como los moradores de Amorá. Por tanto, así ha dicho Yahweh Sebaot contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Usted puede seguir estudiando el capítulo 23 hasta el verso 40, pero es interesante que la plaga de los falsos profetas llegó a cada rincón. De hecho, también lo estudiamos en el estudio sistemático de Yehezkel, en Ezequiel 13, del 1 al 23, cuando estudiamos sobre los falsos profetas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Repase los audios, amados, repase los audios de Ezequiel y va a entender mejor. A veces una persona escucha una vez el audio y no entiende muchas cosas, pero la segunda y tercera vez que lo escucha, el Eterno empieza a ministrarle otras cosas que no había puesto atención. En el nuevo orden que el Eterno se propone establecer después de la primera venida del Mashiach, tiene especial importancia que sean eliminados todos los falsos profetas, maestros religiosos, y que se silenciaran sus enseñanzas engañosas, es decir, callar al falso profeta. Aquel que está haciendo caer a mi pueblo, dice el Kadosh Baruj Hu. Y todo eso nos llama a una distinción. Eso es distinción también, es separar lo sagrado de lo profano. ¿Sí? Lo profano, hay muchas cosas que son malas, perversas y que destruyen al cuerpo de Mashiach. Los falsos profetas han sido desde la antigüedad una calamidad para la congregación de Yahweh y continúan siéndolo hasta el fin del tiempo, eso sabemos. Mateo 24, 24 Mateo 24, 24 dice: porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Voy a hacerle la siguiente observación. Si usted es un Kadosh, ¿sí?
Usted es un kadosh, usted es una persona apartada para Yahweh, y se para delante de usted un brujo, ¿sí? Un brujo, un hechicero. Usted sabe cómo se visten, ¿sí? Se da cuenta una persona, es más, el olor, todo. Y comienza a darle palabras y profecías. ¿Usted le cree? ¿Verdad que no? Es lógico que no. El gran engaño que viene sobre la tierra es que se presentan como kadoshim, ¿sí? Los falsos profetas se levantan como kadoshim, como que uno dice, no tiene nada de malo, está con nosotros, está en la misma visión, eso que dijo es cierto. Y ahí viene ahí viene el engaño. Por eso, pongan atención, amados, por eso dice Mateo 24:24, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, una persona que está en la Torá y se para un brujo delante de él, obviamente que no le va a hacer caso, pero sí le va a hacer caso a alguien que se viste igual que él y que habla en el lenguaje que él habla, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta, amados? O sea, el engaño es muy sutil, no es como la gente piensa. El engaño no está en Roma, está dentro del mismo pueblo. Ya todos saben, eso es una farsa, ya saben que Roma, nada bueno puede venir de Roma. El engaño está dentro del pueblo de Israel, o de los que se dicen ser Benei Israel. Amén, Ajim. Entonces es un punto importante. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Por eso mucha gente ve a una persona con talit y dice, no, él es del pueblo. Tiene barba. No, él es israelita, está circuncidado. No, él es del pueblo. Pero el adversario también se viste de ángel de luz. ¿O usted cree que se va a manifestar como es, tal cual? Si se manifiesta como tal cual es, la gente enseguida se da cuenta. Pero como se disfraza, entonces la gente no lo puede reconocer porque no hay conexión con el Ruach y no hay conexión con la Torá. Cuando usted tiene conexión con la Torá, cuando usted es una persona de estudio y empieza a escuchar herejías, usted automáticamente dice, cierra, se terminó. ¿Se entiende, amado? Porque hay comunión, entonces hay una interferencia. La falsa profecía vino y la persona no puede recibir eso. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 y 10 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¡Qué tremendo! Otra porción más, vamos, Apocalipsis capítulo 13, por si nos quedan dudas, 13:13. Apocalipsis 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, dice. ¡Qué tremendo! Vamos en diferentes etapas, pero todo está apuntando a lo mismo, al gran engaño que viene y que ya está implantado sobre la tierra. El único remedio contra sus enseñanzas engañosas es que la mente esté bien fortalecida con las verdades de la Biblia. Que la Biblia se haga vida en uno y que esté impresa en el corazón de la persona. Vuelvo a decir, comunión con el estudio de la Torá te abre los ojos y te muestra la verdad. Pero una persona que tiene la Biblia y no la estudia, se aburre, se duerme, pero le gusta el show, el misticismo, esa persona es presa del adversario. O que repite cosas que jamás leyó en la Biblia, pero porque las dijo fulano de tal, cree que son ciertas. Solamente el estudio de la Biblia, pleno y verdadero, te fortalece y te da
te abre los ojos y te da de su verdad. Vamos a ir a Ezequiel 22, versículo 25. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Fíjense lo que dice Ezequiel. Es tremendo. Entonces nosotros tenemos que estar alertas a todas las maquinaciones del gran engañador. Volvemos al capítulo 13, versículo 6. Vamos a pasar al versículo 6. Dice la escritura, Ve'amar Elav, y le preguntarán, Ma makota ele ben yadeja, ¿qué heridas son estas en tus manos? Ve'amar asher huketi ve mehabai, y él le responderá, con ellas fui herido en casa de mis ahabai. ¿Qué son los ahabai? Son mis amados, mis queridos, mis amigos, dice esta versión. En tus manos, fíjese, ma amakota ele ben yadeja. ¿Qué señal hay entre tus manos? Literalmente entre tus manos, dice el paso. Por eso dice ben yadeja. Algunos interpretan que esta frase significa espalda, ¿sí? Comparándolo con lo que dice Segundo de Reyes 9:24, entre las espaldas. Pero el dardo que hirió a Joram entre los hombros le salió por el corazón. Sin embargo, la palabra allí es brazos. Brazo es zerá, pero cuando hablamos de plural es zeroim, brazos, porque son dos, y no manos, que en hebreo es yadaim. Yad, mano, yadaim, manos. Entonces no podemos estar seguros de que las dos expresiones sean idénticas en su significado. La pregunta acerca de estas heridas parece estar dirigida según el contexto. El falso profeta convertido. Dice Zacarías capítulo 13, versículos 5 y 6, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Sí? Algunos intérpretes han explicado este texto, aplicado este texto al Mashiach, ¿no? Como una predicción del flagelamiento del Mashiach, las heridas, ¿sí? Que debían haber sido por sus amigos. En Mateo 27:26, Matitiá 27:26, dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser colgado, dice. Qué tremendo. En Marcos 14:65, vamos a corroborar también, vamos a hacer un poquito de sinopsis de los evangelios. En Marcos 14:65 dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofeteadas. ¿Sí? Vaya tomando nota de estos versículos. Marcos 15:15, un poquito más adelante, dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua, después de azotarle para que fuese ejecutado. Lucas 22, vamos a ir a Lucas 22, verso 63, dice así la palabra, ¿lo tienen, amados? Y los hombres que custodiaban a Yeshua se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Vamos a ir a Juan 19, versículo 1, y anota el verso 17 y 18. Así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó, o sea, lo golpeó. Verso 17 y 18. Y él, cargando su madero, salió al lugar llamado de la calavera,
que en hebreo es Galgutá. Y allí le ejecutaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Yeshua en medio, dice la escritura. ¿Sí? Entonces aquí, según algunos intérpretes, Sejaría 13 hace alusión al Mashiach. Pero esto tiene que hacerse mediante una aplicación secundaria o haciendo una separación después de Zacarías 13:5. Recuerden que en el texto, en el pergamino de Sejaría, el pergamino hebreo, no están las divisiones de capítulos, títulos, versículos, no está así, amados, no está así, sino que está todo en columna. Por lo tanto, hay que saber separar cómo está escrito. Amén, Ajim. O sea, si hacemos una separación después de Zacarías 13:5, relacionando el verso 6 con el verso 7, ¿sí? Ahí vemos una clara profecía acerca del Mashiach en Mateo 26:31. Anótelo. O sea, dijimos del verso 5, 6 y 7, que dice, fíjense que hay un punto también. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh Sebaot, y haré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Si tiene duda, vamos a leerlo. Está en Mateo 26, versículo 31. Bendito es Yeshua, Hamashiach. Verso 31. Entonces Yeshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Sí? Está escrito, en Sejaría se tiene que cumplir, mis amigos. Ustedes se van a escandalizar de lo que van a ver, pero es necesario que la escritura se cumpla. ¿Qué escritura? Versículo 7, Jereb buri bal roí, beal geber amitim yeun Yahweh Sebaot. Levántate, oh espada, sobre el pastor, hiérelo. Por eso usa el Jereb. El Jereb es la espada para herir. Y dice el pasuk, y sobre el hombre compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos, Hakete roe ufatzena atzon, bashobabti yadi el atzoaharim. Hiere al pastor, al roé, y se dispersarán las tzonim, las ovejas, y volveré mi mano sobre los pequeñitos. Anote, hiere al pastor. Márquelo. O sea, Yeshua se aplicó a sí mismo estas palabras que leímos en Mateo 26:31. O sea, las ovejas estaban esparcidas cuando sus discípulos huyeron antes de que fuera llevado para ser juzgado. ¿Sí? Y ya usted sabe la historia, en Mateo 26:56 y Juan 16:32 puede corroborarlo. Pero dice el Kadosh Baruj Hu, haré volver mi mano. Haré volver mi mano. Esta frase puede entenderse para bien, como en Isaías 1:25 y Yeshayá. Vamos a leerlo, mis amados. Isaías 1:25. Dice la escritura, ¿lo tiene? Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza, dice el Kadosh Baruj Hu. Se puede tomar para bien la expresión hebraica o para mal, como en Amós 1:8. En Amós 1:8 la expresión del Eterno es para mal. Vamos a ir a Amós 1:8. Y destruiré a los moradores de Ashdod y a los gobernadores de Ashkelon, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los Plishtim perecerá, ha dicho Yahweh Adonai. Volveré mi mano contra Ecrón. O sea, puede ser tomado para bien o para mal. ¿Sí? En el primer caso es una seguridad de protección porque habla de los pequeñitos. Pero en el segundo es una profecía de que habría dificultades y angustias que se extenderían aún sobre los débiles y humildes de la Keilah. ¿Sí? Los débiles y humildes de la Keilah del Eterno.
Entonces, pongan atención a estas palabras. Behayá behol haaretz neun Yahweh, dice la escritura, y acontecerá que en toda la tierra, dice Yahweh, Pishnaim ba mikaratu ichbau beashlishit yaterba, que de dos partes serán cortadas en ella y perecerán. Y dice el pasuk, beashlishit yaterba, y la tercera quedará en ella, dice. 1, serán cortadas. O sea, Zacarías está anticipando las condiciones que ya habrían existido, los acontecimientos que habrían ocurrido si Israel hubiera cooperado con los propósitos de Abacadosh. Si realmente Israel hubiera entendido, viniendo del Galut, es decir, de la cautividad de Babel, si hubieran entendido plenamente la restauración. O sea, un gran número, aunque no todos, habrían aceptado al Mashiach cuando vino en su tiempo. Pero ¿qué pasa? La corrupción, y lo que hablábamos hoy temprano, la corrupción, la religiosidad del hombre, ¿sí? La religión no es relación. La religión es creada por los seres humanos y hay mucho interés de por medio y hay mucha finanza también que se maneja. Entonces hay muchas cosas turbias que son creadas por el hombre con otros propósitos, no con los propósitos de servir y de exaltar el nombre de Abacadosh y de dar a conocer la Emet. Ahora, ¿qué sucede? El pueblo Bet Yehuda, a través del Galut, codifica el Talmud y tantos otros escritos, y eso hace que el pueblo se enfrasque, se cierre aún más y se aleje de la verdad. Entonces, cuando llega el momento de que ellos reciban, en lugar de aceptar, ellos se apartan aún más y comienza una gran persecución de parte del mismo pueblo. Este día vamos a ministrar un tema también que está dentro de este audio, que tiene que ver cómo Yehuda mismo ataca a Jerusalén. O sea, él mismo se pone como un satán, como un opositor. Ahora, Mateo 22:14, Matitiá, dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Lo repetimos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Anótelo. Vamos a tener en mente ese pasuk. ¿Dónde está? Mateo 22:14. ¿Sí lo anotó? Baruch Hashem. Ahora, ¿por qué menciono este pasuk? Porque en realidad el Kadosh Baruj Hu abrió, es decir, extendió sus manos de amor y misericordia, ofreció para la gran mayoría la salvación ofrecida por Él mismo. Yo mismo lo salvaré, está escrito en Yeshayá. Pero gran parte fueron cortados y separados. 2/3 separados y 1/3 que permanecería, dice la Escritura. O sea, no necesita ser tomada en un sentido absoluto, aunque sin dudas entonces, como también después, la mayoría rechazaría la salvación ofrecida por el Eterno. La mayoría de las personas rechazan el gran regalo de la vida que el Eterno está dando. La gran mayoría está rechazando. No es al revés, que la gran mayoría acepta. La gran mayoría dice que ama a Dios, pero lo niega con sus actos. Entonces eso equivale, signo igual, rechazo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo no soy Señor de ustedes, dice el Creador. Versículo 9 del capítulo 13. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré, subraye, probaré, como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. ¿Saben lo que es eso? Es tomar el total y hacer una separación. Lo estuvimos estudiando anoche, ¿no? Anoche estudiamos sobre los que son aceptados y los que son rechazados, solamente por el Creador. Solamente Él tiene la autoridad, porque Él es soberano, para decir qué es y qué no es, no el ser humano.
Entonces, todo esto nos lleva a entender que el Kadosh Baruj Hu hace una distinción entre lo que es sagrado, lo que es apartado con propósitos divinos, y lo que es profano, lo que es blasfemo, lo que es inicuo, sucio. El capítulo 14 también nos apunta a lo mismo, y parte del capítulo 14 nos habla de la santidad del Kadosh Baruj Hu. Aunque me gustaría mencionarles algunos versículos, cuando el Eterno dice, oye pueblo mío, a mí, así está escrito en el versículo 9 de Zacarías 13. Vamos a ir a Ezequiel 37, versículo 23. Y esto es parte de la distinción que hace el Kadosh Baruj Hu de separar lo sagrado de lo profano. De apartar, porque sabemos que la palabra Kodesh significa apartado con un propósito específico. ¿Sí? No apartado con diferentes propósitos, compartidos, sino consagrado, separado para. Eso significa Kodesh. Ni se contaminarán jamás con sus elilim, con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y dice el Pasuk, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Fíjense en las profecías que dieron los Neviim. Oseas 2:23, vamos para allá. Oseas, Hoshea 2, Pasuk 23. Cuando usted lo tenga me dice amén. Y las sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia del Lo Ruhamá, y diré lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá Elohim mío. ¿Qué significa lo a mí? No eres mi pueblo. Pero dice el Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Imagínense cuántos inicuos paganos hoy en día levantándose a lo último de todos estos últimos años diciendo Israel, los judíos fueron cortados, los judíos mataron al Mesías, los judíos deben ser rechazados, los judíos fueron separados. Lo a mí, aquel que parecía que estaba muerto, hoy está resucitando. Bendito el Kadosh Baruj Hu. Estoy hablando del Israel de la Torah, no se confunda. El Israel de Yahweh. No estoy hablando de una religión. Amén, Ajim. La religión, usted sabe que la gente se tiene que sacudir de la religión. Y tiene que tener relación, no religión. ¿Sí? Cuando hay comunión con Abba Kadosh, entonces se marca que es un verdadero Ben Torah. Es un Ben Israel. Porque es hijo de la Torah. No es hijo de la religión, de los dogmas de hombre. Vamos a pasar al capítulo 14. Bendito el Abba Kadosh. ¿Ya estamos preparados? Último capítulo de Sejaría. He aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahweh, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Yahweh. Y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahweh de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Palabra del Eterno. Este es el capítulo 14. El capítulo 14 nos ilustra a Jerusalén como un punto principal, y a través de Jerusalén las naciones. Amén. O sea, habla de que los destructores de Jerusalén la despojan, pero también habla de que el Eterno, el Creador, afirma sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es interesante las profecías que marcan este capítulo 14. Viene el favor, ¿sí?, del Malhut HaShamayim sobre la tierra. También hay una plaga descrita contra los enemigos de Jerusalén. Y dice que el remanente fiel volverá a Yahweh, y todo lo que está en el templo será consagrado. Vamos a explicar este capítulo. Este capítulo ya nos apunta más a la santidad, más a lo que es la separación, la consagración. Amén, Ajim. Hine yom bala Yahweh behulak shelalech bekirve. He aquí, hine, mirad, también se podría traducir, el día de Yahweh viene. Yom ba la Yahweh. Día viene para Yahweh, se podría traducir. Y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Este capítulo 14 es una descripción de los acontecimientos relacionados con la segunda venida del Mashiach. ¿Sí? El mismo Sejaría habla de la primera venida, pero de la segunda venida habla en este capítulo 14. Aquí ya vino el Mashiach. Por eso es que habla de herir al pastor, dispersar a las ovejas, llevar confusión, destruir Jerusalén, pisotear, ¿sí?, todo lo que es consagrado para el Eterno. ¿Sí? Los gentiles hollando, pisoteando Jerusalén, etcétera, etcétera. Ahora, este capítulo también, en cuanto a cómo habría sido ese suceso espectacular, ¿sí?, después de que los Bene Israel vuelven de la cautividad,
Dice Hechos capítulo 3, versículo 13, Masei Shliachim. Vamos a ir a Hechos 3, Pasuk 13, y vayan tomando nota, mis amados. Hasta el versículo 15 vamos a leer. Dice: el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto, ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Kadosh, al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos edim, testigos. Estos pasukim nos muestran claramente que ya había pasado la venida del Mashiach, habían negado ese regalo precioso. Aquí dice el autor de la vida, está bien traducido, el autor de la vida, a quien Elohim resucitó de los muertos, y nosotros somos testigos de eso. No es cuento, no es un mito, no es una fábula, como ustedes andan enseñando. Ahora, el versículo dice: Besaafti kol hagoim el Yerushalayim la milhamá. Quiere decir, porque yo reuniré a todos los goim, las naciones, en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Anótelo, la ciudad será tomada. Benikleta air benashu abatim beanashin tishgama beayatzahatzi bahirot bagolayet serham lo ikaret min air. Air es la ciudad. Dice: las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado. Lo yikaret min air. Lo yikaret no será cortado min air desde la ciudad. Dijimos que Él reunirá a todas las naciones. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son ahí las naciones? ¿De quién está hablando? Este cuadro es similar al que presentó el profeta Joel. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Profeta Joel 3, verso 1 y 2. Dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces aquí tenemos que tomar este dato del profeta Joel. ¿Por qué? Porque el profeta Joel está hablando de que los está convocando para juzgarlos. ¿Sí? Aquí dice la escritura: reuniré a todas las naciones. O sea, la bendición de Israel, la prosperidad del pueblo de Israel, de Am Segulá, trajo enemistad de las naciones que aparecen aquí como reunidas por el Eterno contra Jerusalén. De hecho, también quiero que escuchen los audios de escatología sobre Armagedón y la lucha, la milhamá que viene contra el mismo pueblo y el mismo Elohim. ¿Sí? En Ezequiel 38, versículo 10, vamos a leer Ezequiel 38, un pueblo que se levanta para batallar, es decir, para luchar. Ezequiel 38, versículo 10 dice: así ha dicho Yahweh el Adón, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. ¿Sí? El versículo 10, verso 11. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitarán sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. La profecía que viene contra Gog
tiene una implicación importante en lo futuro, en lo que está por venir. Estuvimos hablando sobre esos temas. Esto es escatología. Y es importante que nosotros vayamos uniendo todas las piezas, lo que dijo Joel, la profecía que hay de reunir un pueblo, es decir, naciones, Goim Bamil Hamá, que se puede traducir claramente como Et Kol Agoim, El Yerushalayim la Milhamá. Lo que han traducido algunos como que yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. No en Jerusalén para reunirlos, sino contra Jerusalén, para atacar y destruir, para tomar la ciudad, dice aquí. ¿Sí está conmigo? Y las casas serán saqueadas, las mujeres violadas, etcétera, etcétera. Y cautividad. La palabra tzara, ¿sí? ¿Cuántos saben qué significa? Sí, estrechez, ¿qué más? Tribulación, ¿qué más? Cautividad. Lo que se conoce en el mundo creyente como la gran tribulación, ¿sí? Que se aproxima, no es una persecución nada más, sino es cautiverio. No es perseguir, ¿sí? Perseguir y que la gente se esconda y sea librada. No es eso. Es perseguir, capturar y tomar preso. Eso es tzara. De hecho, la palabra tzara está en la palabra Mitzrayim. Mitzrayim, Egipto, donde entraron por el estómago, vamos a decir la verdad, entraron por el hambre. ¿Sí? La historia de Israel dice que entraron por la necesidad, pero terminaron como esclavos y pagando un precio muy duro, que sus lágrimas y sus gritos, dice que llegaron delante de Yahweh Sebaot. Ahora, lo que se aproxima, la gente lo ilustra como una persecución. Sí, tzara es parte de persecución, pero también hay un cautiverio grande que viene, un gran cautiverio. Amén. Amén aquí. El pueblo está, créame, amado, que el pueblo está en una gran desobediencia. El pueblo está en gran desobediencia. Por eso viene cautividad. ¿Sí? Viene una cautividad muy fuerte. No es ser cautivo de un sistema, porque ya el mundo está cautivo de un sistema. La gente dice, no voy a hacer tal cosa, pero a los 3, 4 segundos se olvida y termina haciendo lo mismo. Es preso del sistema. Termina haciendo lo mismo. Ya es cautivo, aunque diga que no. No me refiero a eso, me refiero a una cautividad literal, como nuestro pueblo de Israel lo ha sufrido. Ahora, dice el pasuk que viene prueba, viene gran prueba. Ya leímos Ezequiel 38. Ahora, también dice el pasuk no será cortado. O sea, el residuo que no sería separado corresponde sin duda a los sadikim, los que pasaron por el fuego y fueron refinadas como se funde la plata, dice el capítulo 13:9 de Zaharías. O sea, el propósito de permitir que el ataque tuviera sin éxito parcial sería de cortar a los pecadores de Sión, sacar, ¿sí? Sacar lo que no es. Otra vez, repetimos, distinción, separar. La gran separación. ¿Sí? ¿Dónde está tu fe? ¿Está tu fe puesta en Yahweh Sebaot y en su Torah? ¿Estás siendo plenamente, estás sabiendo, entendiendo plenamente cuánto vale tu fe? ¿Estás dispuesto a pagar un precio muy alto por defender tu fe? Si no es así, cuando viene la prueba, vas a ser cortado. ¿Sí? Tac, con un machete, cortado y separado. Sí, mis amados, eso es lo que dice aquí la Escritura. O sea, ¿cuál es el propósito de la prueba? ¿Es abofetear, es cachetear a su pueblo? No, amado. Es sacudir, zarandear y sacar, es decir, refinar y sacar los justos para heredar Malhut Shamaim. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Cortar a los pecadores de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el montón siempre hay gente que se filtra, ¿sí o no? Vamos a ser sinceros. En el montón siempre hay colados. Hay gente que se mete y ahí
yo estoy acá, aquí nadie me ve, yo soy parte de. No, no es así. Cuando viene la prueba y se sacude, ahí empiezan a caer los que están colados, los que no son. Eso es lo que dice acá el Kadosh Baruj Hu. El fuego se usa para probar, para refinar, como se funde la plata y se saca toda la escoria, todo lo que no es. Vayatzaya bue venichlam bagoim aem keyom la milhamó beyom kerab. Después dice que saldrá Adonai Yahweh Sebaot y peleará contra aquellas naciones como peleó beyom kerab le milhamó en el día de la gran batalla. Después, ¿por qué dice después? Beyatzá, y saldrá después Yahweh. Es decir, después del éxito parcial, entre comillas, del enemigo y de la eliminación de los pecadores, este cuadro es paralelo con el de Joel 3:16 y de Ezequiel 38, verso 18 al 23. O sea, el Kadosh Baruj Hu permite que el enemigo ataque al pueblo de Israel, ¿sí? Y a través de la milhamá, a través del apriete fuerte, es donde van a resurgir los justos. O sea, nuestra fe es probada a través de los problemas y las adversidades. Nuestra fe se hace fuerte cuando viene el problema, no cuando estamos tranquilitos, cuando no pasa nada. Sino que la fe se prueba y uno se hace más fuerte en la emuná y aprende a confiar más y a desprenderse más de los factores externos, y sabe que si no cumple su trabajo el creyente, nadie vendrá por él a hacer su trabajo. Nadie. Él sabe que tiene que hacer su trabajo y que si no lo hace es pescado frito, ¿sí? Es pan comido. Ya sabe que está entregado. Entonces no se puede permitir el creyente dejarse estar y caer. Sabe que él tiene que luchar por su fe. Y Yetzadik vemunato, dijo Habacuc, el justo vivirá, sobrevivirá por su fe, por su fidelidad. Entonces aquí el Kadosh Baruj Hu lo que hace, el versículo 3 del capítulo 14 dice que él deja que el enemigo ataque. Cuando caen los pecadores, salen los colados, como decimos nosotros, los infiltrados, ¿sí? Los mascarita, ¿sí? De máscara, salen, entonces ahí el Eterno sale a la guerra, a defender a los que son verdaderos. ¿Se entiende? O sea, el gran capitán, el supremo, él está aguardando y viendo cómo los sadiquín pelean por su emuná. Pero cuando salen los cobardes huyendo y quedan solamente los sadiquín en la milhamá, los justos en la batalla, entonces ahí el capitán, aquí está mi ejército, y sale a defender a sus hijos. Dije a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que cumplen su propósito, los que viven para Él, no para sí mismos. Los que viven para Yahweh son hijos de Él. Amén, Ajim. Beamedu raglab beyom ha'u al atzar hazetim, dice el pasuk, tiene el verso 4 para que usted me siga, y se afirmarán sus pies. Hamad es estar firme, parado. En aquel día sobre el monte de los zetim. ¿Qué es el zetim? Son los olivos, las aceitunas, que está enfrente de Jerusalén al Mizraj. Y el monte de los olivos se partirá en medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, dice el pasuk. Es tremendo lo que dice acá. Ze agedolá meot umash hatzi haarat zafona behet zahoneba. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se parte el monte, una mitad va para el oriente y la otra para el occidente. Pero luego se vuelve a partir y va otra parte para el norte y otra para el sur. Entonces queda como una olla, como un valle. Ya todos saben lo que es un valle, ¿verdad? Es como una olla. Entonces a ese valle, ahí donde reúne para una gran batalla. El monte de los olivos, que aparece en Mateo 21:1. Y aquí se pone interesante nuestro estudio,
Porque dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yahshua envió 2 talmidim, subraye, 2 talmidim, envió a 2. Uno, dice que se parte, o sea, los pasuquín 4 y 5 describen cambios físicos en la superficie de la tierra, cambios geológicos, cosas sobrenaturales. No es un simple terremoto que se abre la tierra al medio, sino cosas sobrenaturales, cambios muy bruscos. Tampoco es un gran asteroide que cae sobre el monte y deja un cráter. No es así, mis amados, sino que estamos hablando de algo que acontece en el momento que pone los pies, se parte. También dice que acompañarían a la intervención de Abacadosh para destruir a las naciones enemigas. O sea, el cuadro detallado aquí corresponde a los sucesos que habrían ocurrido si Jerusalén hubiera permanecido para siempre ahí. Algunas cosas sabemos, amados, que se cumplirán cuando la nueva Jerusalén descienda al fin de los 1000 años. ¿Sí? Sabemos que todavía hay profecías que quedan abiertas, que no se han cumplido. La gente no debe de interpretar que todas estas profecías bíblicas ya se cumplieron en el tiempo de Mashiach. No. Hay muchas profecías de Zeharia y incluso de Yehezkel que estuvimos estudiando que son, pero miles de años más adelante. ¿Se entiende, Ajim? Entonces, no se deben aplicar todos los detalles que dicen acá. El verso 5 dice, Benastem keherai kihayia gearim alatzal benastem kasher natsten mi pene arash. Dice, y huiréis, sí está tal cual, al valle de los montes, porque el valle de los montes, gearim alatzal, ¿qué más dice? Llegará hasta Azel y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Sí? Arash bimei Usías melech Yehuda, ubay abuelo hay kol kedoshim imach. Dice, y vendrá Yahweh mi Elohim y todos los kedoshim imach, con él. Amén, Ajim. Este es el verso 5. Vamos a explicar esto. Dice la profecía, huiréis. Subraya ahí, póngale marcador, huiréis. Según algunos tárgumes, escritos hebraicos antiguos, y los cambios de puntuación masorética, la expresión que muestra aquí, que es Benastem gearai, kiyagia gearim, aletzal, Benastem se podría, o sea, según la puntuación vocálica, si hacemos unos cambios, la traducción sería, en lugar de huiréis, seréis encerrados. Seréis capturados. Seréis encerrados. ¿Sí? Aquí encontramos otro significado. Los montes está tal cual, son montes. Literalmente podría decir que dice aguía, que aray. La terminación con yod, la letra más chiquitita del hebreo, siempre es relacionado a uno. Aray significa mis montes. ¿Sí? No, o sea, arei, sino aray. O sea, mis montes. Son dos cosas diferentes. También se menciona Atzal o Azel. No sé cómo dice su Biblia. Azal, ¿no? Azal. Bueno, Atzal sería en hebreo. Este lugar no se identifica, ¿sí? Algunos lo traducen como Yazol, que quizás se identifique con el Wadi Yatzul actual en Medio Oriente, que desemboca en el Cedrón. Ahora, también marca un terremoto. Es casi seguro que sea el terremoto que se refiere a Amós 1:1, porque algunas personas también tienen dudas en cuanto a esto. En Amós 1:1 dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aparentemente ese es el gran terremoto de los días de Usías que menciona Zacarías, ¿sí?
También para tener el dato, porque obviamente esto es algo histórico, algo que ya aconteció. Amén, Ajim. Y dice, vendrá. O sea, aquí se predice la venida del Mashiach dentro de las circunstancias mencionadas en lo que ya estuvimos estudiando. En cuanto a la aplicación de esta profecía, el descenso de una nueva Jerusalén después del milenio, eso sabemos que es en Apocalipsis 21:2. Y dice que viene con Kedoshim, o sea, dice Kedoshim y Maj, los Kedoshim y Maj con él. Viene, pero los Kedoshim con él. Bueno, ¿qué se refiere a esto? Bueno, ya sabemos la palabra Kadosh, ¿qué significa? Apartado, separado, sagrado, santo. O sea, es algo que se aplica tanto a hombres como a ángeles, ¿sí? Se aplica a hombres o a ángeles. A hombres se aplica en Deuteronomio 33:3 y a ángeles se aplica en Job 15:15 y en Judas 14. O sea que la palabra es tal cual, según el texto hebreo, para hombres como ángeles. Amén, Ajim. Entonces aquí tenemos una interpretación abierta, ¿sí? Amén. No dice Malachim, dice Kedoshim. Y sabemos que los Malachim son Kedoshim, ¿sí? Hasta lo cantamos, ¿no? Kulam Kedoshim, Kulam Ahubim. Behaya bayom mau lo iye ol yekarot ki be kipaon, dice el pasuk, el verso 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Bayom mau lo iye or yekarot. Anote, luz clara, or yekarot. Este pasuk no es muy claro en lo que dice el texto hebreo, pero algunas versiones lo tradujeron como que por la palabra kar, ¿no? Kar es en cuanto al frío. Entonces es como si dijera, en ese día no habrá luz, ni frío ni helada. ¿Sí? A eso se refiere. Vemos también que la palabra luz es interesante. Kar es frío. Yo interpreto que podría significar eso. Ahora, aparentemente se predice un cambio de las condiciones climáticas. Y pongan atención. Aquí se está marcando un cambio de las condiciones climáticas. Desaparecerían esas tremendas heladas. De hecho, en estos últimos tiempos se están viendo en partes del mundo heladas, pero terribles, ríos congelándose y cosas impresionante, al igual que el calor también, ciudades donde no hacía tanto calor, se está sintiendo un calor impresionante, son cambios climáticos. Entonces, según la interpretación profética, desaparecerían esas heladas, porque por eso es que dice el pasuk, dice, Behayab bayom mau, y no habrá or y ekarot. Que Yekipaom, perdón. O sea, en ese día no habrá luz clara, se refiere a, dijimos, a lo que es el frío fuerte. Amén. ¿Sí se va entendiendo aquí? Baruch Hashem. Behaya yom mecha ut yibada la Yahweh. Versículo 7. Lo yom velo laila, behaya let erev yeh or. Aquí hay un juego de palabras en cuanto, ya estamos hablando del cambio climático. Dice, y será un día, Behaya yom echad, uyibada Yahweh, el cual es conocido de Yahweh, lo yom velo laila, Behaya let erev yeye or, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Esto está bastante extraño para lo que el ser humano está acostumbrado a ver y a sentir. Yom Echad, un día, o se puede traducir como un día único o quizás continuo, en su aplicación al futuro, porque aquí está en tiempo futuro, este pasuk haya su cumplimiento en la declaración de Apocalipsis 21:25, allí no habrá noche, dice Apocalipsis. Sham lo yeye laila. ¿Lo anotó? Apocalipsis 21:25.
Zacarías 14, versículo 1, leímos recién, que dice aquí, el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Subraye, el día de Yahweh. O sea, es un día señalado, un día único. A eso se refiere. No son muchos días. Yom Echad, un solo día. Behaya bayom ma'u yetzu mayim haim mirushalayim hetziam el yam kodmi behetziam el ayam harom behatzif ubajoreb ye. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén mayim haim. Mayim haim son aguas vivas. La misma expresión que utilizó Yeshua. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y dice, termina el pasuk diciendo, Bakaitz ubajoref y ye. ¿Sí? Será. En verano y en invierno será. Así se puede traducir. Así termina el pasuk. ¿Lo anotó? Verso 8. Aguas vivas. Vamos a hablar un poquito de esto. Ya estuvimos hablando cuando estudiamos Ezequiel 47. ¿Cuántos se acuerdan? Del templo. ¿Se acuerdan de las aguas que salían del altar? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 47. Es importante también repasar lo que ya habíamos estudiado. Las aguas del capítulo 47 de Ezequiel. Amén. ¿Lo tienen, amados? Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Baruch Hashem por esta palabra. Bendito Yahweh Sebaot. Al igual que Apocalipsis, mis amados, vamos a leer Apocalipsis también en relación con lo que vimos en Zacarías. Apocalipsis 22, verso 1. ¿Lo tienen aquí? Después me mostró un río limpio de agua de vida. Subraye, agua de vida. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero. El agua de vida que está puesta en Apocalipsis 22:1 está en singular, pero en Zacarías está en plural. Dice aguas vivas o de vida
o de vidas. ¿Sí? Maim Haim es en hebreo. Se está hablando de lo mismo, no está hablando de otras aguas, son las mismas aguas que menciona Apocalipsis. El mar oriental es el mar muerto y el mar Mediterráneo respectivamente, como aparece en Números 3:23. Porque ahí dice el mar oriental. ¿Y cuál es el mar oriental? Es el mar muerto. Y respectivamente el mar Mediterráneo. Vamos al versículo 9 y seguimos avanzando, mis amados. Ve allá Yahweh lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Yahweh echad ushmo echad. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. ¿Sí? Aquí dice la escritura, será rey. Ve allá Yahweh lemelech. Y será Yahweh por rey sobre toda la tierra. Al kol haaretz, bayom hahu yeh Yahweh echad ushmo echad. Será Yahweh uno y su nombre uno. Vamos a analizar este punto que es importante. Será rey es el acontecimiento culminante, o sea, Él es rey, Él es soberano, eso ya lo sabemos. Pero esto se refiere a un acontecimiento que le pone un sello, que culmina, ¿sí? Donde el Kadosh Baruj Hu se toma su trono y las cosas se ponen en orden. Quiero que veamos Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Esto es exactamente lo que le está mostrando a Zacarías, lo mismo que se le mostró a Daniel. Incluso en Apocalipsis 11, versículo 15, se le mostró a Yohanan, Apocalipsis 11, 15, también a Yohanan se le mostró, dice 11, 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su ungido, y él reinará por los siglos de los siglos. Sabemos que eso es una traducción. En realidad lo que dice imloch leolam baed, así está conjugado en hebreo. Imloch reinará leolam baed, lo que tradujeron por los siglos de los siglos, pero leolam baed significa eternamente y para siempre. Ya no tiene fin, no es hasta después de 1000 años y otra vez, no. Leolam baed, ¿sí? Ahora, ese nombre es en realidad una combinación de 3 palabras hebreas. Es el nombre que usted ve aquí, ¿sí? Yud, Hei, Vav, Ei. Yahweh se pronuncia. Este nombre, el nombre sagrado del Creador, es la combinación de 3 palabras hebreas. La palabra Ayá, Ove y Iye. Son 3 palabras que significa pasado, presente y futuro. O sea, la idea de este nombre, de la mezcla de esas 3 palabras, dijimos Ayá, Ove y Ye, ¿sí? O sea, por eso le dijo, Ye me ha llamado, ¿sí? Ya cuando escucharon Ye, sí, ya dijo la clave. ¿Se acuerdan? En Shemot, ¿cómo? Si me dicen, dijo Moshe, ¿no? Si me preguntan el nombre, ¿qué le digo? ¿Adonai? No, Ye me ha enviado a ustedes. Entonces ellos cuando él dijo Ye, enseguida entendieron de quién se refería. Ye. Allá, Ove y Ye. Pasado, presente y futuro. O sea, la idea no es solamente que el Eterno fue y siempre será, sino que este nombre trasciende el tiempo. En otras palabras, el Eterno existe en el pasado, existe en el presente y existe en el futuro simultáneamente.
O sea, Él no está encerrado en el tiempo como nosotros. ¿Usted puede estar en el pasado en este momento? No. Solamente el ser humano puede vivir el presente. Nunca el pasado ni el futuro. Elohim reina en el pasado, en el presente y en el futuro en simultáneo. Esa es la idea de este nombre. Él es eterno. Él no está reducido a como el hombre piensa, a tiempo y a espacio. No, Él está fuera de todo eso. Amén, Ajim. Verso 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey, dice el versículo. Ahí se menciona la llanura. Dijimos que hay cambios, hay una profecía de otros cambios topográficos que sucederían además de lo que ya vimos en el verso 4. La región que aquí se menciona, ¿sí?, había sido antes montañosa, pero ahora aparece como llanura. Está muy extraño. Era una región montañosa. Vamos a ir explicando un poquito. Geba. Bueno, Geba es un lugar a unos 9 kilómetros al noreste de Jerusalén. Anótese 2 de Reyes 23:8 también para tener información en cuanto a esta región. Aquí se usa para representar el extremo norte de Judá. ¿Sí? En 2 de Reyes 23:8 puede corroborar. Rimón. Bueno, sin duda, hoy en día se llama En-Rimón, no Rimón. En Zacarías aparece como Rimón, pero hoy en día es En-Rimón. Está a unos 14 kilómetros al norte de Beersheba. Hoy, Kirvet Umer, Ramamim, es un lugar que corresponde con el extremo sur de Judá, que usted lo puede ver en 2 de Reyes 23:8, como le dije recién, donde se usan a Geba y a Beersheba como los extremos norte y sur respectivamente. O sea, ponen las ciudades límite, no una ciudad que esté dentro. La idea de esto es que marcan las fronteras, desde la ciudad frontera hasta la otra ciudad frontera, para marcar una región. ¿Se entiende, Ajim? O sea, una ciudad que entra a una ciudad principal, desde ahí hasta la otra que sale de la ciudad. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, también habla de la puerta de Benjamín. Bueno, la puerta de Benjamín también está muy interesante esto, porque puede ser la misma que la puerta de las ovejas, en la esquina noreste del muro. La puerta de Benjamín. Se menciona la puerta primera. Bueno, esta puerta no se puede identificar muy bien, pero las especificaciones son bastante claras, aunque no se conozca su ubicación. La puerta del ángulo. Vamos a ir a Jeremías 31:38, que es mencionada con el mismo nombre, la puerta del ángulo. Me gustaría también, amado, que escuche en nuestra página de internet el audio El Templo 1 y 2, para que usted pueda también entender en cuanto a las dimensiones y demás, y cómo estaba distribuido todo. Jeremías, dijimos 31, versículo 38, dice la Escritura: He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que la ciudad será edificada a Yahweh, desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo. Subraye, torre de Ananeel y puerta del ángulo. Desde hasta. Me-ad. ¿Sí? Desde ad hasta. La torre de Ananeel, ¿sí?, es torre en la muralla del norte. De hecho, la puerta del ángulo también se menciona en 2 de Reyes 14:13 como la puerta de la esquina. O sea, se cree que era la puerta de la esquina del noroeste del muro. O sea, aquí Zacarías lo que está mostrando son los límites este y oeste de la ciudad. Eso es lo que Zacarías está ilustrando.
O sea, tenemos que entender también cuál es el objetivo de Zacarías, qué es lo que él quiere describir, qué información nos está proporcionando. Los lagares del rey. Vamos a ir a Nehemías 3:15. No se pueden identificar en realidad muy bien, pero sabemos que están en la parte sur de la ciudad, quizás cerca del huerto del rey que aparece ahí en Nehemías. Cuando usted lo tenga, el verso 15, 3:15. Dice: Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey. Ahí está. Y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Si tomamos como referencia Nehemías 3:15, estamos hablando que el huerto del rey son los lagares del rey, que es el mismo lugar y está al sur de la ciudad. ¿Sí? O sea que de este modo la torre de Hananeel y los lagares del rey indican los límites norte y sur de la ciudad. Eso es lo que está describiendo Zacarías. Verso 11. Veyashebu ba bejerem lo yeod. Dice el versículo: y morarán en ella, y no habrá allí más destrucción. Veyashba Yerushalayim la betach, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Nunca más habrá destrucción o maldición. ¿Sí? No habrá allí. ¿Qué dice su versión? ¿Qué dice? 11. No habrá nunca más maldición. Perdón. La versión dice: no habrá más lo yeot vayeshbu bejerem. No habrá más destrucción, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Bueno, si la nación hubiera cumplido con ciertos requisitos, obviamente que no hubiera pasado lo que ha pasado a través de la historia. O sea, las profecías no fallan, amados. Las profecías son dadas y van a tener cumplimiento. Tarde o temprano se van a cumplir. Lo importante es que nosotros nos apeguemos al Kadosh Baruj Hu. Bezot tiye amagefa asher yigof Adonai Yahweh et kol amin asher tzavu al Yerushalayim. Y esta será la plaga, la magefá, la plaga, con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Tzaveu al Yerushalayim. La expresión al Yerushalayim, mucha gente la traduce como sobre Jerusalén, pero no es sobre, es contra Jerusalén. En contra de Jerusalén. Aimek besaro beu omet al raglav. Esto es terrible lo que dice. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies. Ve'enav timachna bejorehem ulesnop timak befihem. Y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua, dice la Escritura, se les deshará en su boca. Befihem, en sus bocas, está en plural. Vamos a hablar un poquito de la magefá, de la plaga que habla Zacarías. O sea, el profeta vuelve a ocuparse de la suerte de las naciones que atacan a Jerusalén, los atacantes que sufren el flagelo de esta terrible plaga. Sabemos que viene una destrucción terrible para ellos. O sea, la plaga crearía un estado de frenesí, de pánico, que resultaría en un exterminio mutuo, según el versículo 13, que me gustaría que lo leamos. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahweh, y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Por causa del pánico que Yahweh Sebaot manda, la gente empieza a matarse unos a otros por la desesperación. Locura. ¿Sí? Begam Yehuda tilahem Yerushalayim. Y Judá también peleará en Jerusalén, dice. Beusaf kehol hagoim sabib zahav bachesef ubgadim laor meot.
y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor: oro, zahab, kesef, plata, ropas de vestir en gran abundancia, dice. Peleará, ¿en dónde? Tilahem Birushalayim. También se puede traducir este pasuk 14 de Zacarías: combatirá contra Jerusalén, Judá. Y esto tiene un poquito más de sentido, ¿sí? Esta interpretación. ¿Por qué? Porque dentro de Jerusalén está la gran corrupción. Y no estoy hablando del mundo islámico, sino del mismo pueblo judío, ¿sí? La mafia. Ahora, ¿qué sucede, amados? Obviamente el Eterno nos está advirtiendo que viene un mover tremendo, muchas situaciones sobrenaturales, donde montes son volados, otros se parten al medio, destrucción, matanza, plagas. Pero ¿qué pasa? Jerusalén va a seguir siendo codiciada por muchos. Hay muchas fuerzas enemigas que se están levantando y se están preparando para, entre comillas, exterminar al pueblo judío. Y sabemos que si hasta la fecha no ha pasado, por algo es, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque no todo el Eterno lo está aprobando. O sea, en cuanto a que el Eterno guarda a todos, o sea, que Él los guarda, los protege, sino que el Eterno tiene un plan. Y dentro de esta separación que profetiza Zacarías, dentro del mismo pueblo habrán muchos enemigos opresores, como lo ha habido en todas las grandes persecuciones de la historia. En las grandes persecuciones, la cautividad babilónica, ¿cuántos estudiaron los audios de cautiverios? Las grandes persecuciones de la historia del pueblo hebreo, hubieron muchos que los entregaron también, que hicieron negocio con los adversarios para decir, aquí hay más. O que se pararon al frente cuando ellos estaban para escapar, para decirles, no van a huir, aquí están sus adversarios. Entonces, la gran reunificación de Israel no se trata, amados, de que haya una religión única, no es eso, eso es un disfraz, un cuento de Satanás. El ecumenismo y ya empezar a mezclar. De hecho, algunos aquí me mostraban la vez pasada un anuncio donde el pueblo judío se empieza a conectar con el pueblo cristiano, si no me equivoco, con Edom, y todo un relajo y una mentira y un disfraz que uno no puede creer eso. Y sabemos que no es cierto. Uno sabe cuál es realmente el pensamiento de Judá hoy en día. El pensamiento de Judá, y yo lo he compartido ya en muchas oportunidades, es que Judá no piensa de ninguna manera ceder a que Efraín llegue a casa. Ese es el pensamiento actual de Judá. Judá ha entendido, según ellos y su malvado Talmud, que el que es goy morirá goy, y que la asimilación juega un papel importante en el pueblo de Israel. Ellos supuestamente luchan contra la asimilación, pero contra la asimilación del judío actual, no contra la asimilación de los antiguos. Los que son de la antigüedad ya han sido perdidos, según ellos. O sea, Efraín está perdido totalmente, es imposible que retorne. Ese es el pensamiento actual del judaísmo ortodoxo. Entonces, ¿qué sucede, amados? Dentro del mismo pueblo judío es donde está habiendo un brote, un netzer, es decir, una raíz que brota y que sale, ¿sí?, de esa parte el pueblo judío que Yahweh está conservando. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, el Eterno mismo saca de su propio pueblo. No es que todo el pueblo ya tiene un lugar. No es así. Por eso esto va a traer mucho desastre, flagelación, matanza, odio, terror, muchas cosas horribles. Muchas cosas horribles. De hecho, usted va a ver, bueno, yo no me sorprendo, pero hace unos años, no muchos, vi también como líderes religiosos de la comunidad judía ortodoxa eran llevados presos
por poner bombas en casas de supuestos judíos mesiánicos, ¿sí? Poner bombas y hacer volar casas de la colectividad ultraortodoxa. Entonces, no es de extrañarse que parte del pueblo que ya ha caído en el gran engaño de la religión no ceda al cumplimiento de las profecías. Se habla de plagas, se habla de combatir contra Jerusalén. Según el versículo 2, Jerusalén había caído ante el enemigo. Estamos en el capítulo 14. Aunque Yahweh luchaba por Jerusalén, dice el verso 12 y 13. Ahí lo leímos recién. O sea, Yahweh lucha por Jerusalén. También caería sobre las bestias de carga de los enemigos y sobre su ganado. La plaga que cayó sobre los montes y sobre los hombres. Ahora, el pueblo también tiene una parte que desempeñar. El pueblo de Israel, le toca una parte para cumplir. O sea, yo le pregunto a muchas personas, ¿usted es parte de la restauración del pueblo del Eterno? ¿Usted está promoviendo el llamado que Abba Kadosh está haciendo a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Lo está haciendo? ¿Está haciendo usted? ¿Está atalayando? ¿Está llamando a los esparcidos? Muchos extranjeros también abrazarán la fe, eso está profetizado. Pero lo importante es que el Israel de Yahweh va a ser reunido. Y aquí hay otra profecía, versículo 15. La plaga de los caballos. La plaga que cayó sobre los hombres, ¿se acuerdan? Leímos recién que sus ojos se consumen, su lengua se deshace, la carne se corrompe estando ellos parados, se pudren estando parados, o sea, como muertos vivos, ¿sí? Y no tiene nada que ver con esta droga que anda ahora, ¿sí?, matando gente y dejando muertos vivos, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso, de gente que se le cae el brazo y sigue viviendo, y se le cae el ojo y siguen caminando por las calles. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo, de una peste que el Eterno está mandando. Esa plaga que cae sobre los hombres también caería sobre las bestias de carga de los enemigos y sobre todo su ganado, porque el Eterno está defendiendo a sus hijos. Versículo 16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Yahweh de los ejércitos y celebrar la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Vamos a explicar un poquito esto. Aquí está hablando la Escritura de los que sobreviven, los que sobrevivieron. ¿Por qué dice los que sobrevivieron? Porque recién hablamos de que viene fuego, y el fuego en la Biblia es sinónimo de prueba, como también de juicio y destrucción. Pero cuando hablamos de la prueba, se usa el fuego, para ser pasado por fuego. Tu fe es pasada por fuego, es probada. ¿Por qué? Porque uno dice muchas cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, uno dice muchas cosas. Yo soy de tal lado, muéstrame su pasaporte. No, no es cierto. ¿Se entiende? Pasa por prueba y en el examen salta la ficha de que no es tal cual. Lo mismo en la fe. Yo soy seguidor de Yeshua. Ah, sí, a ver, una prueba. ¿Cómo vas a actuar? No, no eres seguidor, eres un payaso. Y ahí salta la ficha de que la persona se hacía pasar por un seguidor de Yeshua. ¿Se entiende, Ajim? Fuego es prueba. Viene la plaga también para los animales. Pero dice que subirán, el versículo 16, lo leímos recién. El propósito de la brajá del Eterno sobre Israel es de dar una demostración de lo que el Eterno está dispuesto a hacer por todas las naciones también. Intimidados por los sucesos recientes y seguros de la buena disposición de Abba Kadosh para aceptar el servicio de todos aquellos que quieran acercarse a Yahweh. O sea, aquí el Eterno no dice, no, tú no. No, el Eterno dice todo aquel. De hecho, esta mañana leíamos Isaías 56, ¿no? Isaías 56. El extranjero que diga,
no me desechará Yahweh. No, si él ha entendido cuál es el propósito y viene y se acerca a mí, no lo desecharé, dice Yahweh Sebaot, sino que le daré bendición y un lugar. Amén, Ajim. Estudien el capítulo 56 de Yeshaya. Subirán, y esto está interesante porque utiliza la palabra vehalot. Alot es de aliyah, de subir, ascender podría significar. Tiene dos significados. Uno es el físico de subir, literalmente, subir, ¿sí? Como uno sube una montaña. Y dos, el significado espiritual del crecimiento espiritual. Eso es subir también. Ascender, crecer, no descender, sino subir, ascender. Entonces, el Eterno llama a los sobrevivientes de las naciones que buscarían a Elohim, al Elohim de Israel, y subirían año tras año para rendir abodá en Jerusalén. Y ahí habla de la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot está en Levítico 23, versículo 34 y verso 40. Ahí hay una descripción de lo que es la fiesta de los tabernáculos de Sukkot. Hag HaSukkot se llama. Hag HaSukkot, la fiesta de Sukkot. Entonces aquí Sejaría está describiendo una etapa en la restauración preliminar al fin del tiempo y la erradicación final del pecado y obviamente de los pecadores. Lo mismo sucede con ciertos pasajes de Isaías. En Isaías 65 y Yeshaya sucede algo muy parecido. En el capítulo 65, versos 17 y 20 dice: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Verso 20, no habrá más allí niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Sí? Aquí estamos hablando de tiempos proféticos. Behaya asher lo yalemet mishpechot haaretz el Yerushalayim. Leishtahabot la melech Yahweh Tsebaot velo alehem yeh agashem. Y acontecerá de los de las familias mishpechot baaretz de la tierra que no subieren. Fíjese que dice velo alehem yeh, que ellos no subieren. ¿A dónde? A Yerushalayim. ¿Para qué? Leishtahabot, para postrarse y adorar. Podríamos traducirlo para servir, adorar al rey melech Yahweh Tsebaot. No vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? El Geshem. El Geshem, la lluvia, es una bendición del Eterno. La lluvia en la Biblia representa la brajá del Creador. Ahora vamos a leer unos pasukim para que entendamos el propósito. Pero mis amados, el Geshem es enviado como si fueran las fiestas. Y ahora vamos a ver por qué le digo esto. La lluvia de bendición, ¿sí? De hecho la palabra mayim, que es aguas, o se traduce como agua, también significa lluvia de bendición. ¿Sí? Hay una raíz ahí. Uno, que no subieren. O sea, este pasuk apoya la observación hecha en lo que ya sabemos de que es la rebeldía, la rebelión. Todavía habría peligro de rebelión, según el pasuk. Y a los que se sintieran inclinados a rebelarse, se les advierte del castigo resultante. Entonces, la lluvia, mis amados, vuelvo al tema, es sinónimo de bendición y de fiestas. En Deuteronomio 11:14 dice el Kadosh Baruj Hu: yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esa es una bendición que está conectada con las fiestas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe por qué? Porque el grano es lo que levantamos en cada fiesta. El vino es el kiddush y el aceite es la distinción. Sí, la menorá, la distinción de lo sagrado y lo profano. La lluvia es señal de brajá de los cielos para el hombre.
Dentro de las bendiciones también aparece en Deuteronomio 28:12 el Geshem. Y Yahweh te abrirá su buen depósito. ¿Cuál es su buen depósito? Shamaim, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Dice el inciso A. Para bendecir Kol Maseh Beyadeja, toda la obra de tus manos. ¿Sí lo están anotando, amados? Está dentro de las bendiciones que manda el Kadosh Baruj Hu. Por algo Santiago, un Yehudí llamado Jacob, traducido como Santiago. ¿Saben por qué se llama Santiago? Nombre pagano. ¿Saben por qué? Saint Jacob. San Jacobo. O sea, el nombre es Jacob, pero Jacob lo tradujeron como los paganos, como Jacobo, y como era el San Jacobo, ¿sí? San Mateo, San Juan, San Lucas, entonces Saint Jacob, San Jacobo. De ahí viene Santiago, Saint Jacob, ¿ok? Por algo Jacob en el capítulo 5 versículo 7 dice: por tanto, Ajim, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adón. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Por algo él utiliza como una ilustración el Geshem, aguardando, guardando las fiestas, preparándose para la gran reunificación del pueblo del Eterno. Volvemos al capítulo 14 y nos queda la última parte. Vamos a ir al verso 18. Y si la familia de Mitzrayim no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá Geshem, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh irá a las naciones que no subieren a celebrar Hag HaSukkot. El verso 18, estoy ahí. ¿Sí? Mitzrayim. ¿Por qué menciona Mitzrayim? Porque Mitzrayim es un prototipo del mundo. Amén. Mitzrayim es un prototipo del mundo. Vein mishpachat Mitzrayim lo taleb velo ba'a velo halemen tiyeh magefa asher yigof Yahweh et hagoim asher lo yalu lachop et hag HaSukkot. Y si la familia de Egipto no sube y no viene, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh irá a las gentes que no subieron a celebrar la fiesta de Sukkot. Quizá se lo menciona debido a su larga historia de rebelión contra Elohim, contra Yahweh, o sencillamente como una ilustración de lo que ocurre con todas las naciones. Sin duda, mis amados, habría estado entre las naciones atacantes de Jerusalén, Egipto, y entre sus sobrevivientes habría entonces algunos que fueran verdaderos adoradores de Yahweh. El verso 16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ahí podría estar Egipto también. O sea, Eretz Mitzrayim, la tierra de Egipto, dependía del Nilo para su riego. O sea, la falta de Geshem, la falta de lluvia en las fuentes del río hubiera significado un completo desastre económico, ¿sí?, para toda la nación. ¿Por qué? Porque ese es el capital, el Nilo de Mitzrayim. Es la fuente. Zot tiyeh hatat Mitzrayim, dice el pasuk, behatat kol hagoim asher lo yalu lehag HaSukkot. Este será el hatat, el pecado de Mitzrayim, el castigo de Mitzrayim, y el castigo de todas las gentes que no subieron a celebrar la fiesta de Sukkot. Bayomau, dice el verso 20, Bayomau y él al mesilot asus kodesh la Yahweh behaya asirot bebed la Yahweh amiskarim lifnei hamizbeach. En aquel tiempo estará grabado sobre las campanillas de los caballos, ¿qué dirá? Santidad a Yahweh. ¿Sí? Kodesh la Yahweh. Kodesh la Yahweh. Y dice que las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones delante del Mizbeach, del altar. Las campanillas de los caballos, quizá, amados, los caballos fueran de los que viajaban a Jerusalén procedentes de todos los países, o sea, como medios de transporte.
Anteriormente los caballos de otras naciones que se aproximaban a Jerusalén eran con frecuencia una señal de guerra. Cuando se veían caballos significaba milhamá, guerra. Ahora los sonidos del repiquetear de esos adornos, esas campanitas que tenían colgando los caballos, que decía Kodesh la Yuhe Vav Hei, la Yahweh, ¿sí? Significaban o se estaban trayendo grupos de adoradores que se acercaban a Jerusalén con esa inscripción, Santidad Yahweh, que antiguamente estaba en el tzitz. ¿Cuántos saben qué es el tzitz? A ver, de los que estudian danza. La placa, la lámina de oro que usaba el Cohen Agadol en la frente. El tzitz decía Kodesh la Yahweh. Eso está en Éxodo, si tiene duda, 28, versos 36 y 37. Este es el lema ahora de los Yehudim, de los adoradores de Yahweh. Las ollas y tazones que mencionan los últimos versículos se refieren a la necesidad de consagrar un gran número de utensilios debido a los muchísimos adoradores que vienen a Jerusalén. Behaya kol sir Birushalayim uvi Yehuda kodesh la Yahweh tzebaot ubau kol atzbochim belaklehu mehem ubishbeu baem belo yeh kenani ot bebet Yahweh tzebaot bayom hau. En toda olla en Jerusalén y en Yehuda será santificada, es decir, consagrada a Yahweh de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá más cananeo alguno en la casa de Yahweh de los ejércitos en aquel tiempo. ¿Qué es el cananeo? Deme un sinónimo de cananeo. Este es un cananeo. ¿Escuchó decir eso alguna vez? Es un mercader. ¿Sí? Los mercaderes, los que hacen negocio, esa es la fama de los cananeos. Es un cananeo, ¿sí? Por eso dice el Pasuk 21, habla de los cananeos, ¿sí? Los kenanim, que son los mercaderes. No habrán más. O sea, en un orden económico en donde fueran bienvenidos los miembros de todas las naciones, nadie sería excluido debido a su nacionalidad. Sin embargo, los mercaderes de la clase de los que Yahshua, ¿cuántos se acuerdan? Mateo 21, 12, ya no hay tolerancia, cero tolerancia. Eso es lo que termina diciendo. Hasta aquí, mis amados, completamos el estudio de Sefer Zechariah, el libro de Zacarías. Vamos a darle gracias a nuestro Abba Kadosh por este tiempo que nos permite disfrutar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito Abba Kadosh, gracias te damos, Boreolam, por darnos tu palabra de verdad. Gracias por las palabras de los profetas. Bendito Rey poderoso, te ruego que sigas ministrándonos en tu bendita palabra y enseñándonos los tiempos que se avecinan. Beshem Yeshua HaMashiach, te agradecemos, Boreolam, porque eres bueno y defiendes a tus hijos y extiendes tu brazo de amor y misericordia. Amén, ve amén.